Buenas tardes y bienvenidos a la segunda edición del Congreso de la Abogacía Joven Madrileña. Es un honor y un privilegio, tal y como tuvimos en la primera edición, contar con nuestro querido decano, José María Alonso, y con nuestra querida viceconsejera de Justicia, Yolanda Ibadrola. Bienvenidos. En esta edición, como ya ocurrió en la anterior, vamos a tener una jornada de 5 días en los que vamos a tocar varias especialidades del derecho, desde derecho laboral, derecho civil, derecho mercantil, derecho penal, y esperemos que todos los asistentes queden satisfechos, que puedan conectarse a la mayoría de las mesas posibles. Como sabéis, van a ser todas las tardes, tenemos de media entre 2 y 3 mesas en cada una de ellas, y no quisiera empezar este congreso sin agradecer a todo mi equipo, especialmente a Pilar Vilella, a Ángela Alonso Gavito, a Alberto Reventún, el esfuerzo y trabajo que han dedicado y realizado para conseguir que este congreso sea un éxito y, sobre todo, que todos vosotros como asistentes quedéis absolutamente satisfechos. Antes de iniciar, decano, quisiera daros las gracias tanto al Colegio de Abogados como a la Comunidad de Madrid, porque siempre estáis ahí cuando se os necesita, especialmente con el hecho de toda la ayuda que estamos dando al pueblo ucraniano, porque me consta que tanto la comunidad como el colegio, con sintonía con la agrupación joven, estamos realizando muchos, tanto opciones para poder conseguir esos asilos y esas condiciones de refugiados, así como esas recaudaciones de alimentos, de ropa y de medicinas para el pueblo ucraniano. Recordarle a todos los asistentes que igualmente, aparte del Congreso de la Abogacía, estamos con otro proyecto que es Lidera tu Futuro, para todos aquellos que quieren ejercer por cuenta propia, al cual pues, les invitamos también a apuntarse y a participar, y que seguiremos realizando todas las jornadas formativas al margen de este congreso y de ese Lidera tu Futuro, para que todos los jóvenes abogados y todos los estudiantes tengan la mayor formación posible de manera transversal, accesible y siempre gratuita. Muchas gracias y le doy la palabra a nuestra querida viceconsejera Yolanda Ibadrola. Pues muy buenas tardes a todos, querido decano, querido José María, querido Alberto. Pues para mí es un placer estar aquí, porque me presenta como viceconsejera, pero yo estoy en mi colegio, yo sobre todo soy abogada, así que estar aquí con todos vosotros, pues para mí, una vez más, es un placer. En esta ocasión, con la segunda edición del Congreso de Jóvenes Abogados, tuve también la oportunidad de estar en la primera edición, también en su inauguración, y por tanto pues doble satisfacción, pero también tengo que decir que si estamos hoy aquí es sin duda porque ha sido un éxito la primera, y por eso también quiero agradecer pues el gran trabajo que se desarrolla desde la agrupación de jóvenes del colegio para dar todas estas herramientas que un abogado joven cuando comienza a ejercer pues le son muy importantes, ¿no? La primera herramienta siempre es la formación, me decía Alberto, ¿no? Una formación transversal, pero está viendo vuestras mesas y además de tocar muchas ramas del derecho, incluso el arbitraje que comentábamos antes, que sabéis que a mí las soluciones alternativas, ¿no? O adecuadas, ¿no? Como es la mediación y el arbitraje, me parecen muy necesarias, ¿no? Sin dejar de contar con la confianza en la judicatura, por supuesto. Creo que tanto la mediación como el arbitraje son absolutamente necesarias y que los abogados tenemos mucho que decir aquí, ¿no? Pero la formación siempre es la herramienta principal de un abogado. Generalmente cuando nos colegiamos ya venimos con un bagaje académico importante, acabamos de sacar un grado, hemos hecho un máster, pero realmente nos falta esa perspectiva práctica, ¿no? Que posiblemente en este congreso se vaya a dar y sea realmente beneficiosa, como es beneficiosa muchas de las actuaciones que lleváis a cabo, ¿no? Yo quisiera resaltar entre estas actuaciones el mentoring, ¿no? Aunque ahora se diga en inglés, este tutor, ¿no? Cuando yo era joven, o sea, era pasante, ¿no? Me parece absolutamente importantísimo, ¿no? Que un abogado joven pueda contar y pueda aprender habilidades del profesional
maduro del profesional que lleva muchos años encima, mucha experiencia, me parece absolutamente adecuado, me parece fundamental. Yo lo tuve. Era José Antonio Gómez Díaz, era un buen penalista. Hoy guardo de él una gran amistad, pero sobre todo lo que guardo es muchísimo agradecimiento y mucho cariño por lo mucho que me ayudó. Me ayudó a escuchar a un cliente y a saberle entender, me ayudó a hablar con un funcionario y a pedirle lo que le tenía que pedir y además conseguirlo, ¿no? Que a veces estas cosas no siempre aparecen, ¿no? Yo le debo mucho de lo que aprendí en la práctica y lo que me sirvió para mi desarrollo profesional. Pero yo quisiera resaltar algo de los abogados jóvenes que creo que es una gran ventaja, y es que habéis nacido en época digital, cosa que yo no nací. Vosotros habéis nacido, habéis crecido ya utilizando todas las herramientas informáticas de una manera muy natural, no solo para comunicaros, sino para desenvolveros en las cuestiones más cotidianas de vuestra vida. La Administración de Justicia ahora mismo está volcada y no puede ser de otra manera en un cambio radical hacia todas estas tecnologías que yo creo que ya no hay que llamar nuevas tecnologías, sino tecnologías digitales. Hablamos del expediente judicial electrónico, hablamos de la grabación y textualización de vistas, hablamos de la inteligencia artificial aplicada a la Administración de Justicia. Aquí vosotros tenéis un buen aprendizaje, lo habéis aprendido de forma natural y desde luego es una herramienta y una fortaleza con la que contáis y tenéis que aprovechar. No quisiera olvidar, porque yo sé que habéis venido aquí a escuchar las mesas, pero en los pequeños minutos que tengo de intervención, no quisiera olvidarme que mañana es el día 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Y primero quisiera reconocer lo mucho que hace el Comité de Igualdad. No es comité, es la Comisión de Igualdad de este colegio, que yo creo que hace una labor muy importante, ¿no? Las mujeres juristas siempre fuimos muy importantes a la hora de abrir camino y a la hora de cerrar esas brechas de desigualdad. Y yo creo que la Comisión de Igualdad del colegio trabaja mucho para que esa igualdad sea real y efectiva y, por tanto, aunque sea el día antes, sí quisiera reconocer el trabajo que hace el colegio decano. Y tampoco voy a olvidar las palabras del decano de la primera edición. El decano de la primera edición me dijo que agradecía mucho la colaboración que tenía la comunidad con el colegio y la proximidad que teníamos, pero también me dijo: Ibarrola, ¿qué pasa con los baremos? Y a mí no se me olvida y sé que este año además me lo va a volver a decir. Entonces, bueno, yo quisiera también decir que hace poco hemos dictado la nueva orden, en justicia gratuita ha subido casi 3 millones en los baremos, baremos que se han aumentado. Yo sé que esto nunca es suficiente, pero hacemos un verdadero esfuerzo y creo que esto también para los abogados jóvenes es importante, ¿no? Siempre se reciben críticas de que son insuficientes, pero cualquier medición creo que hay que compararla, y hay que compararla con las otras administraciones que también pagan estos baremos. No me voy a extender mucho más. En cualquier caso, lo que sí quisiera decir es que cualquier asunto, cualquier cuestión que atañe a la sociedad, atañe a los abogados, porque somos los garantes de que las reglas del juego que tiene una sociedad se cumplan y se cumplan bien. Somos los que defendemos los derechos y los que defendemos las libertades. Y por tanto me dirijo a todos los abogados jóvenes. En vosotros tenemos puesta, los mayores, toda nuestra confianza y os deseo que este congreso sea realmente un éxito, tan exitoso como vuestra primera edición. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, querida Yolanda, querida viceconsejera. La verdad es que llevo 4 años de decano y como dije al inaugurar el primer congreso, pues lo tengo que ratificar ahora. Es una delicia trabajar contigo, por lo menos porque entiendes de verdad cuáles son los problemas de la abogacía y porque me consta que tu consejería y por supuesto el consejero pues
pues hacer lo posible por atender esas necesidades. Y yo, pues, este país que le cuesta mucho dar las gracias, pues yo te las doy, aunque efectivamente los baremos son insuficientes. Los baremos son insuficientes porque y es verdad que se ha subido los baremos, es verdad que se ha duplicado los fondos para el servicio de orientación jurídica, que es especialmente importante y va a ser especialmente importante en estos momentos con el tema de Ucrania. Por tanto, en fin, siempre que pueda voy a seguir reivindicando simplemente algo que considero justo. Y si tenemos un servicio público, que además yo creo que es un servicio público ejemplar en relación con otros países, y se ha visto durante la pandemia, pues tiene que estar justamente recibido. Y Alberto, pues a ti darte las gracias por el impulso que le das a la asociación de la agrupación de jóvenes abogados del Colegio de Abogados de Madrid. Yo creo que es modélica en relación con la agrupación o con otras agrupaciones de jóvenes abogados. También, y si me permites, en fin, el que barra un poco para este lado, yo creo que nunca la agrupación de jóvenes abogados ha tenido la libertad y el apoyo que ha tenido en fin, durante este mandato, yo creo, porque lo he vivido en anteriores mandatos y estoy contento de ello, porque al final hay que aprovechar el espíritu joven y todo lo que sois capaces de aportar a la sociedad, que es mucho, y si además, pues oye, hay inquietudes y se hacen las cosas bien, pues mejor que mejor. Quiero, por supuesto, recordar a nuestros compatriotas europeos, ucranianos, por lo que están pasando en este momento. No es una guerra, es una invasión por parte de un tirano que ha decidido saltarse a la torera todo aquello en lo que nosotros, los abogados, creemos: el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, en fin, el respeto al ordenamiento jurídico, el respeto a la vida, el respeto a la libertad. En fin, es como decía hace unos días Josep Borrell, probablemente el momento más oscuro que estamos viviendo después de la Segunda Guerra Mundial. Y por tanto, el colegio, en lo que puede, pues va a ayudar. Queremos crear una especie de corredor legal, en el sentido de que todos aquellos que quieran venir a España, particularmente a Madrid, por vías de agrupación familiar o por sistemas de en fin, acogimiento temporal, pues lo estamos canalizando. También desde el principio AJA nos pidió que hiciéramos una campaña para recabar alimentos. En fin, todo esto hemos creado un equipo que verdaderamente es para sentirse orgulloso. Hicimos una petición de voluntarios para atender las cuestiones que se plantearan, para el supuesto de que el Servicio de Orientación Jurídica y los integrantes de la sección de extranjería no pudieran atender. El viernes ya andábamos por 150 voluntarios que se habían apuntado, y hoy seguro pues que habrá muchísimos más, ¿no? Lo cual demuestra que la abogacía es una profesión muy solidaria. Es una profesión que cree de verdad en el ser humano y que cree de verdad en sus necesidades, ¿no? Y estoy convencido que la abogacía madrileña va a hacer mucho porque los ucranianos que están padeciendo esta sinrazón. Bien decía la viceconsejera que la educación es lo más importante. Y desde luego, desde el colegio, junto con AJA, que forma parte integrante de él, pues estamos potenciándola en todos los sentidos. Y estos congresos son especialmente importantes, sobre todo por la asistencia, porque decían que podía haber pues casi 800
compañeros y compañeras que están comunicados a estas sesiones y por tanto, bueno, pues os felicito por ello. Felicito a Pilar, que es un auténtico motor de toda esta historia, aparte de una persona simpaticísima, que siempre da gusto hablar con ella. Y por supuesto, todo lo que podáis hacer en ese sentido, lo habéis venido haciendo durante la pandemia, será bienvenido. Afortunadamente, los medios digitales nos permiten ahora llegar a mucha más gente de lo que podíamos llegar antes. Paralelamente, el colegio está llevando a cabo este sistema de mentoring que decía Yolanda, en fin, para tratar de enseñar, no derecho, porque se supone que para eso está la carrera, para eso está el máster, sino para enseñar en qué consiste el ejercicio de este oficio. Cómo tratar a un cliente, cómo facturar, qué asuntos se pueden coger, qué asuntos no se pueden coger, cómo orientarlos, cómo relacionarte con un juez, cómo relacionarte con en general el mundo de la administración, cómo organizar tu despacho, porque al final pues muchos empezáis como autónomos y yo comprendo que ahí fuera cuando se empieza de autónomo se siente mucho frío, que sepáis que esta es vuestra casa y que aquí intentaremos daros todo el calor que no tenéis ahí fuera. Vivís un mundo extraordinariamente competitivo. Hace poco, no sé quién me entrevistaba y me decía, bueno, ahora, ¿qué relación hay entre cuando usted empezó su carrera, mi segunda carrera, mi primera carrera empecé con Luis Díaz Picazo, cuando empecé en Garrigues, y lo que pasaría ahora? Pues le dije, pues absolutamente diferente. Yo en Garrigues fui socio a los 31 años y esto hoy es imposible. O sea, esto hoy es imposible. Entonces, ¿era yo más listo que los abogados y abogadas de ahora? No. Éramos probablemente menos. Había mucha menos competitividad y por tanto, pues ahora la carrera profesional tiene más dificultades que las tenía en mi momento. Y eso hay que reconocerlo y tenemos que dar los instrumentos y los mecanismos para que podáis, en fin, manejaros en este mundo que además, a mí cuando hay veces me dicen, bueno, pues es que la inteligencia artificial nos va a quitar áreas de ejercicio. Yo estoy convencido que no, todo lo contrario. Es decir, están surgiendo muchísimas cuestiones que requieren tratamiento jurídico, no solo desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Pero yo recuerdo también que cuando hace años coincidía en una conferencia con José María Estampa, el gran penalista, y decía, el derecho penal son como pequeños islotes en el mundo jurídico, es absolutamente residual. Ahora son archipiélagos, es decir, la criminalización de las conductas y la expansión del derecho penal hace que haya mucho más trabajo para los abogados en todos los sectores. Expansión que a mí me parece un auténtico horror, porque debería ser la última ratio. Pero sin embargo está ahí. Vivís un mundo más complejo con la coincidencia de normativas diversas, las normativas de la Unión Europea, las normativas que provienen del Estado, de la comunidad autónoma, en fin, que realmente pues vivís un mundo complejo, competitivo, pero también es verdad que tenéis una preparación mejor que la que teníamos nosotros, porque a nosotros nos enseñaban derecho y eso de aprender ya también de economía, pues era un plus que algunos lo hacíamos, pero ya meterte en relaciones internacionales, psicología, política, todo este tipo de cosas que hay también os mantiene más preparados. Pero por mucho que cambie el mundo, por mucho que las cosas sean complejas, no olvidéis que en esta profesión es importante la excelencia, hacer las cosas bien,
hacer vuestro trabajo bien. Es importante la ética. Es decir, no hay ningún cliente que merezca la pena hacer una cosa irregular. No hay ningún cliente. El compañerismo, el llevarte bien con los compañeros, el cumplir las normas deontológicas. Hay principios que, aunque vivamos en el año 3000, no deberían cambiar. Y eso debéis repetiroslo de manera permanente, porque esa es la forma en que seréis de verdad magníficos profesionales y serviréis bien a vuestros clientes, que son los ciudadanos. Y voy terminando. Os digo que este año vamos a celebrar el 425 aniversario del colegio, que queremos que sea un acto muy importante. Y, por supuesto, los jóvenes vais a tener una participación muy significativa. Vamos a tratar todas las cosas que se nos plantean ahora y para el futuro. Pero también tengo un especial interés en dedicar una buena jornada, sobre todo teniendo en cuenta los tiempos que vivimos, en reivindicar el papel que el mundo jurídico español ha hecho durante estos 400 años, en el desarrollo del derecho internacional desde Francisco de Vitoria, en la creación de los derechos humanos, en el desarrollo de muchos derechos iberoamericanos. Pienso en Jiménez de Asúa, pienso en Osorio y Gallardo. Queremos hacer un acto significativo donde alcemos la voz, qué es lo que ha hecho el mundo jurídico español, y que echemos por tierra otra vez esa maldita leyenda negra que nos acucia. Y todo eso que ha hecho el mundo jurídico español debería servir para vosotros, los abogados jóvenes, para estar orgullosos de esta profesión y todo lo que ha hecho, como también fue absolutamente fundamental en lo que fue en la transición hacia la democracia. En fin, no me enrollo más, porque podría estar hablando mucho tiempo, pero de verdad que os deseo que estas jornadas sean de la máxima utilidad, y deciros que sabéis dónde estoy, dónde está la Junta de Gobierno, para atender todas vuestras necesidades como vos jóvenes, porque para nosotros sois uno de los principales motivos de atención de este colegio. Y nada más, doy por inaugurado este congreso y le paso el bastón de mando a Pilar Villa, que lo hará estupendamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bien, pues sí, muchísimas gracias, decano, muchísimas gracias, viceconsejera, Alberto, presidente, amigo. Vamos a dar paso, si os parece, a la primera ponencia con la cual inauguramos este congreso, este segundo congreso virtual. Para nosotros es no solamente un verdadero placer estar de nuevo con vosotros, sino también un reto. Queremos mantener la misma calidad, el mismo interés, la misma novedad que intentamos ofreceros en las primeras ponencias, en ese primer congreso, y además queremos que el segundo no sea el último, sino que simplemente sea uno más de muchísimos otros congresos que queremos ofreceros, sobre todo porque, como sabéis, desde la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid estamos realmente implicados en la formación continua de todos los agrupados y de todos aquellos también que, sin ser agrupados, comenzáis vuestra andadura y tenéis diferentes inquietudes. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo y además tenemos a tres ponentes de una enorme calidad. Como sabéis, recientemente hemos sufrido una serie de cambios en la ley, una serie de avances legislativos, ajustes en la normativa referida a las personas con discapacidad física e intelectual. La Ley 8/2021 es un texto un tanto complejo, un tanto polémico quizás, porque además supone una ruptura severa con el pasado y ha creado cierto desconcierto no solamente entre compañeros, sino entre la población, entre la sociedad. Esta ley está alentada por una revolución ética que quiere avanzar en el ejercicio efectivo de los derechos de las personas que sufren una discapacidad mediante la concurrencia de determinados apoyos públicos y privados. Vamos a tratar este concepto, especialmente el artículo 7. bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y se van a dar diferentes ejemplos de los ajustes que ha sufrido el procedimiento. Y como os decía, para ello tenemos a tres personas
de gran relevancia y conocedores de esta materia. En primer lugar, Fernando Santos Urbaneja es fiscal delegado de la sección de apoyo a personas con discapacidad en Andalucía. Fernando ingresó en el año 1988 en la carrera fiscal, fue destinado a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Córdoba. En el año 90 fundó la Fiscalía de Córdoba, la primera sección de protección de personas con discapacidad. Durante los años 2004-2008 formó parte de la Comisión de Familia y Discapacidad dentro del Consejo General del Poder Judicial y ha participado en la elaboración de importantes leyes en esta materia, habiendo comparecido en 2 ocasiones por este motivo en la Comisión de Justicia del Congreso. Contamos también con Inés de Araoz Sánchez Dopico. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca. Desde el año 2002 hasta ahora ha trabajado en el ámbito de defensa de derechos de personas con discapacidad, especialmente con discapacidad intelectual y de desarrollo. Es también coordinadora del área jurídica de Plena Inclusión España, una organización representativa de personas con discapacidad intelectual y desarrollo y sus familias, y es también profesora de diversos másters en integración de personas con discapacidad, tanto en la Universidad de Salamanca como en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Fundación Derecho y Discapacidad. Y por último, y no por ello menos importante, contamos con Daniel Aníbal García Diego. Es licenciado por la Universidad de Cantabria en Derecho, abogado, ejerciente en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Es máster en Análisis Económico de Derecho y de Políticas Públicas por el Instituto Ortega y Gasset y máster de Gestión y Planificación Sanitaria para directivos de salud. Es autor también de diferentes comunicaciones científicas de congresos nacionales e internacionales y ha sido también ponente en numerosas reuniones científicas. Está vinculado además desde el año 2004 al movimiento asociativo que comenzó como miembro activo de la Asociación Cántabra de Hemofilia, ocupando diversos cargos en la Comisión Permanente de la Federación Española de Hemofilia y también desde julio de 2016 es secretario de organización de COCEMFE Nacional y preside FEACEM desde el año 2018. Bienvenidos a los 3, es un verdadero placer teneros aquí. Estoy convencida de que vais a disipar muchas dudas de esta ley, que es comprensible, ¿no? Cada vez que existe un cambio normativo, los profesionales nos echamos a temblar. Así que, Fernando, como hemos hablado antes de echarse a temblar, de esta ansiedad que ha provocado en determinados sectores el cambio legislativo, cuéntanos, ¿tenemos motivos para echarnos a temblar? ¿No es tan bravo el toro como lo pintan? Te cedo la palabra. Mil gracias a los 3. Bien, buenas. Antes de ir un poquito a ese tema de las ansiedades, es obligado los saludos iniciales a todos los que hoy nos seguís por estos medios telemáticos. Agradecimiento al colegio, como no, y bueno, la persona de Alberto, de Ángel, tuya misma, de Pilar, y también con el corazón dolorido, ¿no? Es decir, somos hombres y mujeres de derecho y cuando estamos asistiendo a este flagrante quiebra del derecho en Ucrania, nos duele en lo más profundo, ¿no? El derecho ha de prevalecer, debe prevalecer. Dicho estas iniciales palabras, suelo comentar, nunca en otra ley, que ha causado perplejidad, ha causado alguna inquietud, no solo en el movimiento asociativo, sino y sobre todo en el mundo jurídico y judicial. ¿Por qué? Porque lo pone todo del revés. Pero ahora digo que ahora está bien. Está del revés, pero ahora está bien. La perplejidad viene de la rutina de 150 años de hacer las cosas de otra manera. Bien, al principio le afectaba a poca gente, pero últimamente yo calculo que tenemos medio millón de personas incapacitadas para todo y para siempre. Eso era irracional, eso era absurdo, eso era un escándalo y ahora salimos de eso. Queremos salir de lo absurdo y del escándalo, yendo hacia otro sitio que no es ni más ni menos que la normalidad y el disfrute de los derechos humanos. Es verdad,
Esta ley está alentada por una revolución ética y es la ética de los derechos humanos como todos. La crónica de la humanidad es la crónica de la discriminación. Hemos ido llevando al centro de la carretera, al centro de la luz de los que estaban en los márgenes, y el último colectivo es el de las personas con discapacidad. Por eso es verdaderamente una cuestión de derechos humanos. La inquietud social afecta a mucha gente en la medida que en torno al 8% las personas afectadas directamente por la discapacidad. Por lo tanto, estamos hablando de en torno a 4 millones de personas donde se les han dicho cosas que no han entendido. Y claro, donde es más intensa la inquietud, aunque ya digo que fue mucho más perceptible en el mes de octubre, en noviembre, y a medida que hemos ido dando información, esto se ha ido disipando, ya ha venido ya progresivamente la tranquilidad. Pero es que, claro, a nosotros los juristas, los que ya tenemos unos trienios, que nos digan que ya no hay distinción entre capacidad jurídica y capacidad de obrar, pues es como dejarnos sin suelo. Claro, consecuentemente, no hay presunción de incapacidad, consecuentemente no hay procedimiento de incapacitación, todos estos conceptos son desterrados. Incluso otro que era muy, en fin, valía para muchas cosas, que era el interés superior de la persona con discapacidad. Bueno, pues ya no hay interés superior de la persona con discapacidad como categoría abstracta sobre pretendidos consensos, porque lo que más repite la ley como idea fuerza, como bajo continuo, es que hay que atender a la voluntad, deseos y preferencias de cada persona concreta, de Rosa, de Juan o de Federico. Y eso es incompatible con una idea difusa, porque cada persona es única y cada una tiene sus deseos, su voluntad y sus preferencias. Claro, esto es como si era el río Manzanares, en vez de recorrer hacia el sur, se fuese hacia la sierra y fuese aguas arriba. Pero ya digo que lo irracional era lo de antes y que esta ley viene a corregirlo. Y no debe ser tan mala en la medida que es transcripción de una convención de derechos humanos, la Convención de la ONU, que ha sido firmada por 184 países y no llega a 200 los que hay. Y por otro lado, esta ley fue aprobada sin ningún voto en contra. Igual, ya, aunque solo sea por esto, yo creo que ya vamos a ir sembrando la tranquilidad y que la explicación hace su efecto. Y la explicación vendrá a dar la serenidad de una ley en la que hemos querido ser ambiciosos, sí, pero no irresponsables. Y que cuando se explica se ve pues que algunos avisapeligros, sombras le avisaban, pues realmente tiraban más de imaginario que de realidad. Bien, siempre explico esta ley en torno a dos principios: el principio de autonomía y el principio de desjudicialización razonable. El principio de autonomía se basa en la libertad y en el artículo 16 de la Constitución, libertad ideológica, religiosa y de culto. La definición más precisa de autonomía en nuestro ordenamiento está en la conocida como la ley de la dependencia, en el artículo 2, que dice: autonomía es la capacidad de controlar, afrontar y tomar por propia iniciativa decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. Y como somos juristas, llamo la atención que todas las leyes en esta materia de este siglo contienen la palabra autonomía. El año 2002, la Ley de Autonomía del Paciente; el año 2003, la Ley de Autotutela; en el año 2006, la ley llamada verdaderamente de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, y la propia Convención de la ONU, donde se pone la autonomía un poco por frontispicio. Así que no es una conversación de café. Esto es un concepto jurídico al que debemos servir y al que servimos. Sí que me interesa destacar mucho
el distinguir dentro de la discapacidad psíquica las múltiples realidades que hay. No me refiero a la discapacidad física ni a la sensorial, porque esas no plantean ningún problema desde el punto de vista del apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica. Quien tiene una ceguera, quien tiene sordera, eso no problemas de accesibilidad sí, pero no de otro tipo. Ahora, lo que llamamos la discapacidad psíquica tiene realidades muy diferentes. Tiene la discapacidad intelectual en sus distintos grados, tiene el mundo del trastorno y las anomalías mentales, tiene las demencias, tiene los trastornos de personalidad, incluso tiene una serie de fenómenos que solemos llamar enfermedades inventadas. Pero no solo esto, sino que además tienen un primer apellido, que es el trastorno de conducta, con el que puede venir asociado, y también un segundo apellido, que son las adicciones. Y cuando todo esto se mezcla, da lugar a perfiles y situaciones en las que hay que ponerse de acuerdo de qué estamos hablando, porque si yo hablo pensando en una demencia y quien me escucha está pensando en un trastorno bipolar o en una discapacidad moderada, es imposible entenderse. Esto resultaría grotesco. Entonces, esta es una dificultad también cuando hablamos de autonomía, porque habrá personas que la autonomía la puedan desarrollar mucho y otras que no la puedan desarrollar nada. Quien está en estado de coma obviamente no va a poder desarrollar su autonomía. Entonces, habrá que ir ajustando y distinguiendo las voces de los ecos. Bien. La primera cosa que diré también dentro de la autonomía es que es el tema de la accesibilidad en la decisión. Existe el derecho a que me pueda explicar y sea entendido y sea entendido. Y para esto, una de las preceptos y modificaciones fundamentales están en nuestras leyes, digamos, tanto en la Ley de Enjuiciamiento Civil como en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, en el artículo 7 bis. Este numeroso artículo 7 bis lo que dice es párense. Párense porque en su punto dice, las personas con discapacidad tienen el derecho a entender y ser entendidas en cualquier actuación que deba llevarse a cabo. Por lo tanto, se puede y se debe utilizar todos los instrumentos, los facilitadores, todo aquello en lo que haga que sea posible la comunicación de esa decisión que puede estar bien formada, pero que no tiene el vehículo para llegar a destino. Pues no solo el artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 7 bis de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que son iguales, sino el artículo 25 de la Ley General del Notariado, también para quienes acudan al notario, le imponen a los profesionales de la notaría una serie de obligaciones para garantizar la accesibilidad. Podrán utilizar los apoyos, instrumentos y ajustes razonables. Sistemas aumentativos, alternativos, braille, lectura fácil, pictogramas, dispositivos multimedia, etc. La idea es esta de la accesibilidad. Lo que pasa es que ahora hay que parar. Este es el verdadero problema en un mundo que está uniformemente acelerado. Hay que pararse. Claro, dicen los notarios, es que nosotros antes nos venía hecho del juzgado. Claro, pero te obligas a la gente al juzgado. Párate. Párate y verás cómo puedes otorgar escrituras sencillas de poderes preventivos, etcétera, a personas que antes de entrar que vaya al juzgado. Hay que pararse. La segunda idea respecto de la autonomía es muy clara. Pronunciar no es decidir no es pronunciar, porque si pronunciar fuese decidir esto sería muy fácil. Lo mismo que un niño cuando pronuncia papá, cómprame esa casa, o cómprame este yate, pues lo tenemos por no puesto, porque pronunciar no es decidir. Qué bien lo dijo Alfonso X el Sabio en su sexta partida, cuando trata de los casamientos, dice, el loco o loca, en la terminología medieval, dice, no podrá contraer matrimonio aunque sepa decir las palabras que se usan para contraer matrimonio. Esto no es cuestión de pronunciar. Es cuestión de, con un método, porque no tenemos auxilios científicos, no tenemos máquina, no tenemos un capacímetro, con un método, buena voluntad, pararse y tiempo,
se puede llegar a tener una idea bastante certera de si existe esto que es el presupuesto de la decisión. ¿Eh? Y entonces aquí pues tenemos situaciones muy distintas, ¿no? Hay a veces donde se hace un poco trampa con esto, ¿eh? Y algo después de que cuando en las situaciones complejas hay que hacer un abordaje a un enfermo mental que está en brote, dice, iros de aquí, dice, bueno, ya no sé, en uso de su libertad nos vamos todos porque ha pronunciado, pero eso no tiene la capacidad de decidir. Por lo tanto, no es nada más literalmente mi voluntad, decisión, deseos y preferencias. Tiene que haber un presupuesto y eso tiene que haber evaluado de acuerdo con criterios científicos. Incluso cuando decidas, todas las decisiones tienen los límites propios de todo derecho. Es decir, la ley, el perjuicio inaceptable de tercero, el carácter propio del acto, las salvaguardas privadas o públicas y la dignidad. Por lo tanto, no somos unos gamberros ni unos irresponsables. Estamos hablando de la normalidad. Y el principio de desjudicialización razonable tiene que ser muy grande. Esta segunda idea, sobre la que construyo esta intervención, tiene que ser muy grande. Yo calculo, no es una cifra que se pueda, he dicho antes que unas 500.000 sentencias, sí tengo la cifra clara, en Córdoba hay 5.000 tutelas. Después del proceso de revisión, ese que tendremos que hacer, si podemos, en 3 años, mi idea es quedarme con 100 curatelas, probablemente la mayor parte asistenciales. Es decir, que 4.900 o serán remitidos al sistema voluntario o serán remitidas a la guarda de hecho. Pero lo que es quedarte a vivir al juzgado, que es la curatela, prácticamente según los criterios de la ley hoy, son absolutamente excepcionales. Claro, ¿cómo lo hacíamos antes? Pues antes había una especie de pulsión, prevención, incluso recomendación, sobre todo las personas que eran discapacitadas, eran las discapacidades de nacimiento. En cuanto cumpla 18 años habrá que ir a lo que llamábamos el procedimiento de incapacitación. Y yo digo, bueno, esto es igual que si cuando tienes 18 años, pues vas y lo ingresas en el hospital. Se lo ingresa en el hospital y dices, ¿pero por qué lo ingresas? Y dice, por si acaso. Si pasa algo, que le pille aquí. Ah, bueno, bien. Y entonces, pues le vamos poniendo todos los días el termómetro, los análisis, pum, y pasan 10 años y dice, ¿cómo va? Y dice, pues aquí está. ¿Sí? Y pasan otros 20, y pasan 30, y fallece. Y bueno, ¿y aquí ha estado? Y dice, pues por si acaso. Hombre, esto no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es que tengan las opciones de vivir, que tengan los apoyos que hay que prestarle, privados y públicos en coalición, y que si alguna vez tiene necesidad de, porque tiene entre comillas una enfermedad jurídica que ocurre muy pocas veces, que son esos actos que ahora vienen en el artículo 287, para los cuales antes los tutores y ahora los curadores y guardadores de hecho necesitan autorización judicial, que es vender una casa, pedir un préstamo con una demanda, pues entonces vas al juzgado en la condición de guardador de hecho, se pide la autorización, se concede y nos vamos, y no nos quedamos aquí a vivir. Por lo tanto, esto es de puro sentido común y parece mentira que haya tenido que llegar el año 2021 para dar esta fórmula flexible de relacionarnos con la Administración de Justicia, que no nos extirpe los derechos, sino que nos los proteja cuando están amenazados. Yo siempre digo que lo mismo que la salud no acude a los hospitales, la justicia tampoco acude a los tribunales. Bien, pues los frentes en los que hay que actuar para hacer la desjudicialización razonable son, a mi juicio, 2. Por una parte, utilizar los instrumentos jurídicos, no judiciales, jurídicos, para obtener el apoyo. En primer lugar, el sistema voluntario y la guarda de hecho. Lo dice la ley, lo dice el Código Civil en el último párrafo del artículo 255, que para mí es
uno de los artículos claves para comprender la reforma. Lo voy a leer. Dice, solo en defecto o por insuficiencia de medidas de naturaleza voluntaria, poderes preventivos, y a falta de guarda de hecho que suponga apoyo suficiente, podrá la autoridad judicial adoptar otras medidas supletorias o complementarias. El orden importa. Primera opción, lunes, sistema voluntario. Si tenemos sistema voluntario, si se ha acudido a hacer un poder preventivo, si tengo un apoderado, punto. Que no hay poder preventivo, pasamos al martes. Opción 2, guarda de hecho. La guarda de hecho tiene una inmensa capacidad de actuación, facultades que vienen de la ley. Como dice la exposición, sin investidura formal que nadie quiere, que generalmente nadie quiere. Y si no es suficiente la guarda de hecho, entonces nos vamos a las medidas judiciales, pero por este orden. Bien, los poderes preventivos, no, que es la opción primera, no los ha inventado la ley. Están en esa ley que se titula abreviadamente de autotutela, que es la ley del 2003. Pero sí que es verdad que ahora los hemos ido haciendo mejor, se hacen mejor y yo creo que es buena oportunidad esta ley para que se extiendan a dos colectivos en los que se ha utilizado poco. Los hacemos mejor porque el poder preventivo, si se quiere hacer bien, tiene que tener un precedente que es el mandato. Hablaremos de mandatos y poderes preventivos. El mandato es donde está más expresada la intimidad, donde hay una relación, en fin, particular entre mandante y mandatario. El poder es el instrumento, lo que se enseña, y si se quiere redondear podemos hacer un buen testamento. Y si hace coherentemente estos tres documentos, mandato, poder preventivo y testamento, podemos tener garantía de que hemos organizado nuestra vida futura para la hipótesis no querida, pero posible o probable, de que podamos no tener suficiente capacidad para ejercitar nuestra capacidad jurídica. La guarda de hecho, que es la segunda opción, tampoco es nueva, es más, está en el código desde la reforma del 83 y el célebre artículo 304. No hace mucho la editorial Cepin ha publicado un estudio mío extenso, son 26 folios donde pormenorizo sobre todo en la forma de acreditación y en la casuística también. Y también tengo que decir que también, porque me lo pidieron mucho, pues escribí un libro sobre la reforma de la editorial Cuñez, que se titula Sistema de apoyo jurídico a las personas con discapacidad tras la ley 821 de 2 de junio, donde explico pormenorizadamente todas estas cosas. Bien, la guarda de hecho está llamada a cubrir, digamos, las zonas medias, incluso la mayor parte de las medidas de apoyo. Tuvo un enorme éxito con la ley de la dependencia. La ley de dependencia dio lugar a la tramitación de los correspondientes expedientes de solicitud de los recursos que estaban en la cartera de servicios. Y claro, como les pareció que no estaba bien incapacitar a 3,5 millones de personas, solo para firmar la solicitud, pues hombre, desde la Fiscalía dijimos, ahí tiene usted la institución de la guarda de hecho. Entonces todas las autonomías, en Andalucía hasta hubo 4 modelos de guardadores de hecho, incluso sin acreditar. Porque hombre, una cosa es, hay que acreditar de alguna de las maneras, hombre, mire, si soy pariente también tengo deberes de alimentos, vive conmigo, tengo un informe social, ese principio de prueba y además recogerse en una declaración. Están saliendo ya estas resistencias que se están poniendo de gente que lógicamente todavía no se ha enterado y que está poniendo problemas. Yo he tenido que llevar a los tribunales pues al INS, al Instituto Nacional de la Seguridad Social, porque desconocía la figura del guardador de hecho y precisamente hace unos días el INS ha dictado una instrucción general acogiendo completamente los principios de la reforma
y estableciendo que se respete el sistema voluntario del poder preventivo y el guardador de hecho, en definitiva, copiando la ley, que es la que nos vincula a todos. La banca igual. Tenemos también, frente a los sucursales que no atienden al guardador, que viene a cancelar la cuenta de un guardado que le llevan cobrando 25 euros todos los meses, todos los años, la comisión anual, sin que haya ningún movimiento. No, usted tiene que incapacitar en nombrar tutor. Esto se acabó. Hay conversaciones de la Fiscalía con el Banco de España para ver si conseguimos unas instrucciones semejantes y que vayamos pues incorporando en lo que es natural y es de sentido común. Y por otro lado, si no debemos llegar a lo judicial, cuando tenemos este lunes de los poderes preventivos y el martes de la guarda de hecho en toda su dimensión, por otro lado está algo que ha sido para mí, yo he vivido como un auténtico escándalo durante todos estos años. Yo llevo 33 años en esto. Y es todo el reenvío de cuestiones sociosanitarias que han hecho a lo judicial. Todo lo complejo o todo lo insuficiente, vaya usted al juzgado, vaya usted a fiscalía. ¿Cuál es el problema? Pues que no hay medios. Pues si lo que viene es a una plaza en un centro, aquí no es. Aquí estamos para el apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica. Pero es que ha habido autonomías donde han entrado en el juego y han vinculado la prestación de servicios a la previa incapacitación. O sea que en este estado de derecho y social que tenemos, la prestación social pasa por quitarte los derechos. Esto es una aberración jurídica que no puede mantenerse. Así que si hay insuficiencias de recursos, deberá resolverse en el ámbito de los recursos y en el ámbito social. E igualmente, hay actividades sanitarias complejas, me refiero a los ingresos involuntarios, algunos difíciles de materializar, y de mejor que lo haga el juez. Bueno, pues nosotros cuando nos toca un juicio malo no decimos mejor que lo haga el psiquiatra. Cada uno debe hacer lo que le toca, y no reenviar a la gente a los juzgados y a las fiscalías. No debemos convertirnos más, y lo hemos hecho mucho, en bomberos de todas las insuficiencias sociales y sanitarias. Y digamos que hay un artículo muy importante donde esto se pone de manifiesto, y es en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, en el artículo 43 bis B tercero, donde el juez, esto es el procedimiento, llamamos, de medidas, tenemos la parte escrita y llegamos a la comparecencia. Y la primera prueba que se practica en la comparecencia es lo que llamamos la entrevista, no la exploración, la entrevista del juez con la persona con discapacidad. Y el juez es un juez filtro, no es un juez que dice, bueno, yo estoy aquí para todo. No, es un juez filtro y se ve claramente cuando dice la ley. En la comparecencia se procederá a celebrar una entrevista entre la autoridad judicial y la persona con discapacidad, a quien a la vista de su situación podrá informar acerca de las alternativas existentes. Ahora que ya tengo los informes, ahora que ya conozco la situación, podré informar de las alternativas existentes para obtener el apoyo que precisa, que no tiene por qué ser judicial. Y dice, bien sea mediante su entorno social o comunitario, que es el reenvío a lo sociosanitario, o bien a través del otorgamiento de medidas de apoyo de naturaleza voluntaria, y le falta decir la guarda de hecho. En definitiva, aquí el juez dice, a mí yo me tengo que quedar cuando no haya sistema voluntario, cuando no haya guarda de hecho, cuando el tema, en fin, si es social y si es sanitario, y lo otro que queda, que será un poco, pues entonces ya vamos a abordarlo aquí. Y esto se hace de dos maneras. Lo judicial, con una intervención puntual, lo que llamo yo un rato y no nos quedamos a vivir, que tiene tres referencias. El control de los ingresos involuntarios, que siempre en la práctica, vamos, siempre es posterior, es decir, se hace, se comunica y se controla, y no se queda allí a vivir nadie, se archiva. Control de los ingresos involuntarios, siempre posterior. Autorización de la guarda de hecho para hechos excepcionales, para esos que están previstos en el artículo 267, para eso sí, estadísticamente pasa una vez y media en la vida, el guardador de hecho que acredita suficientemente,
Se hace el procedimiento, se acredita, se concede, se ejecuta y no nos quedamos allí. Hay que seguir rindiendo cuentas. Y también las medidas cautelares del artículo 249 en relación con el 88.1b de la Ley de Jurisdicción Voluntaria también permite de una manera provisional y en un momento la intervención judicial. Y si ya esto no basta, pues es cuando ya vamos a la situación de una intervención permanente, que es la curatela. Y el cauce es doble, el sencillo por la jurisdicción voluntaria y si hay oposición por el juicio verbal. La diferencia entre cuando hay que ir a la curatela y la guarda de hecho no tiene que ver con la afectación. Si como está en estado de coma, curatela representativa. Como tiene las habilidades más o menos conservadas, estamos en una guarda de hecho. No, el criterio es un poco cuantitativo. Es decir, ¿cuántos actos del 287 se prevé que se va a realizar en un año o en 10 años? Si son muy pocos, estaremos en una guarda de hecho. Si son muchísimos, pero que es muy raro, yo tengo un chico que tiene intereses en 16 consejos de administración por herencia de los padres, bueno, pues eso es un volcán, ¿no? Constantemente está produciendo actos jurídicos que necesitan una intervención permanente. Pero fuera de eso nos sirve la guarda de hecho. Yo ya dejé de contar, pero en las demandas arrastradas que teníamos en Córdoba, que se pusieron antes del 3 de septiembre, de 38 dejé de contar 37 guardas de hecho, una curatela asistencial. Yo creo que por ahí pueden ir los tiros. Y claro, pues yo siempre hago este discurso donde acabo justo en lo judicial, que es por donde antes se empezaba. Es decir, es un discurso al revés, pero como ya he dicho, ahora está bien. Muchísimas gracias por su atención. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a hablar, necesito permiso para poder compartir pantalla. Gracias. Creo que estáis viendo ya mi pantalla. ¿Me lo podéis confirmar, por favor? Sí, se oye perfectamente. Vale, muy bien. Bueno, pues voy a hablar de, básicamente lo ha mencionado Fernando, pero voy a centrarme sobre todo en la cuestión del artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que como ha dicho él es igual en la Ley de Enjuiciamiento, perdón, en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, y antes quería hacer un repaso de algunas cuestiones previas que creo que son importantes para poder comprender bien cuál es la trascendencia que va a tener el artículo 7 bis. Bueno, Plena Inclusión es una organización, ya lo han dicho, representativa de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, y creo que es especialmente interesante que uno de nuestros socios nacionales es la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, que está especialmente... Bueno, ahora va a cambiar la denominación, pero bueno, es una entidad especialmente concernida por el cambio de la reforma, ¿no? Bueno, pues me gustaría hablar especialmente de cuáles son las dificultades o cuáles son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando una persona con discapacidad intelectual y del desarrollo, que es lo que yo más conozco, se enfrenta a un procedimiento judicial, ¿no? Y es verdad que la persona puede presentar algunas dificultades, pero esas dificultades no van a ser solo de la persona, ¿no? La persona puede tener dificultades de comprensión y de comunicación, y puede tener, ahora explicaré lo que es, deseabilidad social, aquiescencia o necesidad de agradar, pero también es verdad que los operadores jurídicos tenemos barreras actitudinales y muchas veces, debido al modelo sociocultural en el que vivimos, tenemos ciertos estereotipos y prejuicios que pueden afectar la manera en la cual
trabajamos con la persona con discapacidad intelectual y el desarrollo. Por ejemplo, se me ocurre que en el ámbito en el que estamos tratando, pues muchas veces, hablando de personas con discapacidad intelectual, se piensa que, o tenemos la idea de que las personas con discapacidad intelectual no pueden tomar decisiones, y más todavía si son personas que tienen no tienen una comunicación oral, sino que se comunican a través de, por ejemplo, de sistemas aumentativos o alternativos de comunicación, ¿no? Entonces, de alguna manera, al afrontar la cuestión de la participación de la persona en el procedimiento, estos estereotipos tenemos que detectar cuáles son y tenemos que eliminarlos para poder hacer nuestro trabajo, ¿no? Sobre todo, pues como decimos, cuando a partir de ahora nuestros clientes, nuestras clientas, tienen que ser directamente las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo o, como ha dicho Fernando, personas con problemas de salud mental o personas con Alzheimer, etcétera, ¿no? Y también dentro de los procedimientos existen las barreras procedimentales, ¿no? Nunca mejor dicho. Son la complejidad y la rigidez de los procedimientos, los ritualismos que hay, el lenguaje técnico que utilizamos, la formación especializada, la falta de formación especializada que tenemos en general los operadores jurídicos, pues porque durante la carrera, incluso durante la formación continua que recibimos luego, tenemos poca formación relacionada con discapacidad y creo que menos contacto todavía con clientes y clientas con discapacidad, ¿no? Y también muchas veces, pues sobre todo esto lo vemos en el ámbito penal, no tenemos herramientas forenses especializadas, por ejemplo, para obtener adecuadamente el testimonio de una persona con discapacidad intelectual, ¿no? Y ahora pasando a explicar cuál es la cuestión de la vulnerabilidad procesal, pues quería explicar brevemente los conceptos de deseabilidad social, necesidad de agradar y aquiescencia, porque van a tener mucha repercusión cuando veamos el contenido del artículo 7, ¿no? La deseabilidad social supone que hay veces que hay personas con discapacidad, por lo menos personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, que van a tener una tendencia a responder exclusivamente para contentar al entrevistador o, pues si somos un abogado o una abogada, van a responder que sí a lo mejor a preguntas que les realicemos independientemente de si la respuesta es veraz o falsa, y de alguna manera deberemos de realizar alguna comprobación para detectar si eso puede ocurrir, para averiguar cuál es la verdadera voluntad de la persona, que no tiene que ver con lo que ella cree que nosotros queremos. La necesidad de agradar a los interlocutores, en especial cuando el interlocutor o la interlocutora no tiene discapacidad intelectual, y es especialmente importante cuando la persona que está enfrente tiene un rol de autoridad, y este rol de autoridad pues puede ser el abogado, la abogada, el juez, puede ser también un oficial o una oficial de policía que lleve un uniforme. Luego veremos algunos ajustes de procedimiento relacionados con esto, ¿no? Y esto puede suponer que esa necesidad de agradar haga que la persona sea especialmente sugestionable a la opinión de otras personas, ¿no? Esto no quiere decir que no tengamos que tener en cuenta la voluntad de la persona, sino que tenemos que averiguar, tenemos que eliminar esas distorsiones. Y la aquiescencia es la tendencia que puede tener la persona a responder en la misma línea en que esté formulada la pregunta, en la primera información o la última, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que ponemos, en la primera situación, si nosotros le preguntamos esto que me cuentas pasó hace mucho tiempo, pues nos va a contestar que sí, porque estamos en sentido positivo de que pasó hace mucho tiempo y utilizamos el mucho. Y si le preguntamos si ocurrió en miércoles, sábado, domingo, puede que nos responda miércoles o domingo cuando a lo mejor los hechos ocurrieron el sábado, ¿no? Entonces, todas estas son cuestiones que debemos de tener en cuenta, unido además a que va a haber un tanto por ciento de personas con discapacidad intelectual que no vamos a identificar que presentan una discapacidad intelectual. Esto es un estudio que hicimos hace relativamente poco sobre personas con discapacidad intelectual en prisión, que se llama Cada lado. En las últimas diapositivas, yo luego pasaré la presentación y hay una serie de recursos, pues por ejemplo comprobamos que solamente el 51,4% de las personas con discapacidad
que participaron en el estudio, que era una muestra representativa, pues solo el 51 tenía un certificado de discapacidad. Eso quería decir y solo el 3,3% se detectó durante el procedimiento judicial. Eso quiere decir que puede que tengamos un tanto por ciento importante de personas que no tengan un certificado y deberemos averiguar por otros medios que la persona tiene una discapacidad. Y además, esto venía referido a procedimientos penales, pero yo creo que en procedimientos civiles también, en lo que se refiere a ajustes de procedimiento, pues podemos concluir que las cifras serían similares y que únicamente en un 31,5% de los procesos se había tenido en cuenta la discapacidad, en el sentido de conseguir que la persona participara, porque además en los únicos procesos en los que se había tenido en cuenta era a la hora de apreciar una circunstancia modificativa de la responsabilidad penal, pero no a la hora de garantizar previamente que la persona pudiera participar en el proceso en igualdad de condiciones. Bueno, otra de las cuestiones que también preocupan mucho es la cuestión de la credibilidad del testimonio. Las personas con discapacidad intelectual tienden a ser excluidas de los sistemas judiciales debido a que tienden a ser menos creíbles, cuando pues lo cierto es que con los ajustes de procedimiento necesarios, la persona con discapacidad puede dar un testimonio o contestar a preguntas de una forma completamente adecuada, ¿no? Lo que nos dicen los estudios es que cuando nosotros a la persona le preguntamos o le pedimos que haga un relato libre, va a dar muy poquitos detalles, y este es un predictor, según los estudios, este es un predictor de falta de credibilidad del testimonio, ¿no? Por tanto, por ejemplo, tendremos que tener en cuenta eso para garantizar que la persona puede participar, ¿no? Bueno, pues como resumen, en la diapositiva podéis comprobar que hay una cédula de citación, pero hablando de cuestiones relacionadas con la participación de las personas en los procedimientos judiciales, el informe sobre el artículo 13 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que ahora veremos su contenido, sobre todo este informe tiene que ver con cómo garantizar el derecho de acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Establece que la igualdad de medios procesales es un elemento del derecho a un juicio imparcial que garantiza que todas las personas tengan los mismos derechos en materia procesal a fin de asegurar el acceso a la misma información y a las mismas oportunidades de presentar o rebatir pruebas, ¿no? Y sobre lo que llama la atención este informe es que precisamente la falta de acceso o de inaccesibilidad o falta de comprensión de la documentación de los procedimientos judiciales o de los propios procedimientos, ¿no? Pues como hablábamos antes, de qué va a ocurrir, cuáles son los pasos del proceso, cuál es mi papel. Tenemos testimonios de personas con discapacidad en procesos con la antigua, antes de reformarse la ley, que lo que nos dan testimonio es de que estuvieron en un proceso y no sabían quién era el juez, ni quién era el fiscal, ni quién eran alguno de los otros participantes en el proceso, por ejemplo el médico forense, ¿no? O sea, hasta ese punto llega la indefensión, ¿no? Entonces, en ese sentido, el artículo 13 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad nos dice pues 3 cosas muy importantes, ¿no? Este artículo es la base del artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil y del 7 bis de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Y lo que nos dice ese artículo es que las personas tienen derecho, tengan o no discapacidad, si tienen discapacidad tienen acceso a acceder en igualdad de condiciones al procedimiento en cualquier rol que tengan, ¿no? Tanto como participante directo o indirecto, ya sea como demandante, demandado, como encausado, como víctima, como testigo, en cualquier procedimiento judicial y en todas las fases del procedimiento. Y además es necesario promover la capacitación adecuada de los operadores jurídicos, incluido el personal policial y penitenciario, ¿no? Entonces, ¿qué son los ajustes de procedimiento? Bueno, pues son adaptaciones
y modificaciones que podemos hacer en el proceso, y ahora vamos a ver ejemplos que se hacen para un caso determinado y que tienen como objeto garantizar la participación de la persona en igualdad de condiciones. Son un elemento intrínseco del derecho de acceso a la justicia, por tanto, si no realizamos ajustes estaremos vulnerando el derecho y, bueno, esto no están limitados por el concepto de carga desproporcionada o indebida, que en otros derechos sí que es un límite que opera. Si alguien tiene dudas podemos hablar luego. Y como comentaba ya Fernando, aquí tenemos el texto del artículo 7 bis, ¿no? Habla del derecho que tienen las personas a que se realicen las adaptaciones y los ajustes necesarios a petición de cualquiera de las partes en todas las actuaciones procesales y habla que serán referidos a la comunicación, a la comprensión y a la interacción con el entorno. Además, las personas con discapacidad tendrán derecho a entender y ser entendidas y es obligado el hacer todas las comunicaciones del proceso, tanto sean orales o escritas, que se realicen en un lenguaje comprensible y claro para la persona y accesible y que tenga en cuenta sus características personales. Esto es muy importante porque ahora vamos a ver que estos ajustes cuando los realicemos no podemos hacerlos en función de la discapacidad que tiene la persona, en función de categorías diagnósticas, ¿no? Es decir, si tiene, la persona tiene un trastorno del espectro del autismo, pues entonces hacemos estos ajustes. Si tiene una discapacidad intelectual, hacemos otros. No, son ajustes individualizados a las necesidades de cada persona y es especialmente interesante la positiva, ¿no? El que por primera vez en una norma positiva española aparece la figura del facilitador, ya existía en un documento de la Relatora Especial de Naciones Unidas, que también está en el listado de documentación que he adjuntado a la presentación, pero estos profesionales realizan tareas de adaptación y ajuste para que la persona pueda comprender y ser entendida. Y también es muy interesante la opción de que la persona pueda comparecer en el proceso acompañada de una persona de su elección, porque ahora veremos que hay veces que eso puede, por ejemplo, reducir mucho el estrés que sufre la persona durante el proceso, pero hay veces que va a tener un sistema de comunicación aumentativo alternativo que va a suponer que a lo mejor haya solo una o dos personas que comprendan cuál es su sistema de comunicación y que puedan acompañarla en el procedimiento y hacer un poco esa función como de traductor o de traductora vital, ¿no? Otra de las cuestiones muy importantes y por lo que estoy hablando indistintamente de procedimiento civil penal es que el artículo 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece la supletoriedad de esta norma para el resto de leyes procesales, por tanto, el artículo 7 bis a día de hoy ya se puede aplicar en procedimientos criminales, se puede aplicar en procedimientos contencioso administrativos o laborales, ¿no? La obligación de garantizar todos esos ajustes es para todos los órdenes procesales, ¿no? Y ahora pues ya voy a pasar a explicar simplemente algunos ejemplos de ajustes que podemos hacer en el proceso, ¿no? Pues por ejemplo, como decíamos, el derecho que tiene la persona a contar con la información por anticipado, ¿no? Este es un ejemplo de acta de detención y lectura de derechos en lectura fácil. La lectura fácil es una metodología que se utiliza para facilitar la comprensión de textos para personas con dificultades de comprensión lectora, ¿no? Y entonces tiene una serie de pautas muy concretas en las que no voy a entrar ahora, pero que, pues como hemos visto, incluso aparece mencionado en el artículo 7 bis, ¿no? Como decía antes, tenemos que seguir el criterio de la personalización y no podemos ir a categorías diagnósticas, ¿no? Sino que tendremos que determinar cuáles son las necesidades de apoyo de esa persona en ese contexto claro. A lo mejor las necesidades de apoyo varían
si estamos hablando de la misma persona en un procedimiento civil que en uno penal o en una fase concreta del procedimiento. Para algunas cosas puede necesitar apoyo, a lo mejor para otras necesita otro tipo de apoyo o apoyos menos intensos, ¿no? Y, bueno, pues como decíamos, el derecho a ser entendido, ¿no? Esto también pues, es un ejemplo de los derechos del detenido en lectura fácil, porque Plena Inclusión tiene un programa de atención a personas reclusas y reclusas y nuestra experiencia nos dice que la mayor parte, bueno, nosotros hacemos apoyos en procedimientos judiciales y las personas, pues muchas veces cuando se les leen sus derechos no comprenden, ¿no? Y como decíamos antes, por ese deseo de agradar o por esa elevada deseabilidad social, pues nos dicen que sí cuando realmente no han comprendido cuál es el derecho. Bueno, pues en ese sentido había traído, no sé cómo voy de tiempo, pero bueno, había traído algunas pautas de comunicación que podían ser interesantes para las personas asistentes, que podrían ser, pues, sobre todo en comunicación oral, pues preparar antes la entrevista y tomarnos tiempo para generar un clima confortable con la persona para que esté más tranquila y pueda participar mejor. Pues utilizar frases sencillas, concretas y cortas y palabras fáciles. Las palabras que utilizamos los operadores jurídicos son, no las comprenden. Bueno, yo creo que no las comprende el ciudadano medio, pues menos todavía si una persona tiene dificultades de comprensión. Una idea de cada vez, no hablar rápido, no utilizar conceptos abstractos o técnicos, escuchar lo que la persona tiene que decir y darle tiempo suficiente para que se expresen. Ahora veremos que las personas con discapacidad intelectual hay veces que pueden tener o pueden necesitar más tiempo para pensar y por tanto tenemos que dejarles ese tiempo suficiente para que piensen y para que expresen cuáles son su voluntad y sus preferencias o el mensaje que nos quieren dar, ¿no? Y también es muy importante la parte de comprobación, ¿no? También no interrumpir ni terminar las frases que están diciendo, porque además hay veces que tienen mayores dificultades de concentración y por tanto vamos a hacer que la persona se olvide de la idea que nos estaba queriendo transmitir y por tanto, bueno, pues en algunos casos incluso vamos a contaminar lo que nos quería comentar, lo que nos quería transmitir. También que los periodos de atención pueden ser más cortos y que por tanto deberemos asegurarnos de que hay descansos de forma regular. Por ejemplo, la ley de enjuiciamiento criminal ya prevé estas cuestiones y muy importante, el que nosotros creamos que estamos hablando en un lenguaje claro, sencillo y accesible no significa que lo estemos haciendo por lo menos de acuerdo a lo que la persona está comprendiendo. Por tanto, es muy importante estas actividades de comprobación, pedirle a la persona que repita con sus propias palabras lo que le hemos dicho, evitar la repetición de lo que quiere decir y también pedirle o decirle que tenga toda la tranquilidad en expresar que no está comprendiendo lo que le estamos diciendo y que si por favor, bueno, pues si quiere que se lo expliquemos de otra forma más sencilla, ¿no? Estos son unas pautas de comunicación, pero puede darse el caso de que la persona no tenga un sistema de comunicación oral o un sistema de comunicación no verbal o no convencional, ¿no? Es decir, que su sistema de comunicación lo comprendan muy pocas personas y suelen ser pues, personas familiares, de su confianza, de la organización que le presta apoyo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues si nos encontramos en este caso, la recomendación es que permitamos a la persona, por supuesto, porque tiene todo el derecho a expresarse con el sistema de comunicación que utilice y que si necesitamos el acompañamiento de otra persona, pues lo recurramos a él, ¿no? Otros ajustes que podemos hacer de procedimiento, pues lo ponía el artículo 7 bis, ajustes de entorno, ¿no? Adaptar el lugar,
los espacios de espera, eliminar las togas o los uniformes, porque eso puede generar un impacto negativo en la persona, acompañamiento emocional y hay veces que incluso la ubicación y la postura de la persona, es decir, lo cerca o lo lejos que está de nosotros, si la persona en vez de estar de pie necesita estar sentada o incluso hay veces que es una persona especialmente inquieta y no es para él o para ella no es adecuado estar sentado. Entonces, toda esta información es importante que la recabemos previamente para poder garantizar esa participación. En procedimientos civiles, esto es un artículo que escribieron Ignacio Sancho Gargallo, que es un magistrado del Tribunal Supremo, y Abelina Lía Robles, que ahora es fiscal adjunta en la nueva Fiscalía de Sala de la Fiscalía General del Estado de discapacidad para personas con discapacidad y personas mayores. Y aquí pues dan algunas pautas para la exploración judicial. Ahora, bueno, la entrevista que hay que hacer con la persona en procedimientos para establecer apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica, pues si la exploración puede ser en un contexto familiar mucho mejor, evitar las salas de vista y, por ejemplo, es muy importante, por lo que hablábamos antes, de esa influenciabilidad en la persona cuando se trata de alguien que lleva toga o simplemente porque es el juez, pues me gusta mucho esta sugerencia de quitar la mesa y no marcar esa distancia entre el juez y la persona con discapacidad, pero sirve exactamente igual cuando somos el abogado y es nuestro cliente y situarnos en el mismo plano que la persona para generar ese clima de confianza, ¿no? Otro ajuste posible es el evitar, bueno, sobre todo además esto tiene mucha importancia en víctimas en relación a ámbito penal para evitar las posibles revictimizaciones, la utilización de grabaciones, bueno, la prueba preconstituida que ya el Estatuto de la Víctima la admite, pero bueno, ahora yo creo que es una posibilidad para cualquier procedimiento el utilizar otros mecanismos, ¿no? El anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal, también habla de la posibilidad de realizar grabaciones de los interrogatorios y muy importante el asegurar las notificaciones y la información que reciba la persona durante el procedimiento incluya explicaciones claras y comprensibles. Esto es del informe de la relatora especial sobre discapacidad, en el que esta necesidad de aclarar la información pues abarcaría cómo funciona el acto procesal, lo que puede esperar la persona durante el proceso, lo que se espera de la persona durante el proceso, es decir, que la persona comprenda por qué está ahí, cuál va a ser su participación y su papel y dónde puede obtener ayuda para comprender el significado. Lo que he hecho en esta diapositiva pues es simplemente copiar algunas frases de la cédula de citación porque parece evidente que estas frases, estos actos de comunicación, una persona con discapacidad pues no los va a comprender, ¿no? Y ya hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional que dice pues, que estos actos de comunicación realizados de forma defectuosa pues que no son válidos, ¿no? Hablábamos también de la posibilidad de adaptar los tiempos, adaptar los horarios, adaptar los descansos, hacer a lo mejor descansos con mayor frecuencia, pero hay veces que estos descansos los tendremos que realizar no aleatoriamente, sino dependiendo de la capacidad de concentración de la persona y a veces incluso de la medicación que pueda estar tomando. Se me ocurre el ejemplo de una persona que tome cierta medicación que le produzca mucha somnolencia o a lo mejor que le produzca agitación o que le produzca cansancio o mareos y deberemos de intentar adaptar bueno, pues porque hay veces que esa medicación no se puede cambiar de hora, sino que la persona la tiene que tomar pues a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche, ¿no? Entonces, por tanto, esto es otra cuestión importante para tener en cuenta. Y por último, no sé cómo voy de tiempo, si voy ya muy justa, me decís. Vas un pelín justa, Inés. ¿Cuántos minutos me quedan o no me queda ninguno?
Si pudieses acabar en un par de minutos, te lo agradecería un montón. Vale, pues nada, simplemente decir que los intermediarios o los facilitadores son los profesionales de los que hablábamos antes, que pueden intervenir en el proceso y ayudar a la persona a entender y a tomar decisiones informadas y a proporcionar los ajustes necesarios. Simplemente me gustaría decir que, bueno, que la función que tienen es evaluar el tipo de apoyos que va a precisar la persona durante el proceso y hay veces que requerirán realizar una evaluación de ciertas capacidades de la persona, no para descartar su participación, sino precisamente para hacer los ajustes. Apoyan en el diseño y la puesta en práctica de los apoyos. Los ajustes de los que estábamos hablando serían quienes los propondrían, garantizan esa comunicación eficaz de la persona en el proceso, facilitan la comprensión sobre el procedimiento, el rol de cada uno de los participantes, cuáles son sus derechos y cómo ejercerlos, y facilitaría, sobre todo, con toda esa información, la toma de decisiones libre e informada de la persona. También pueden servir o sirven, deben de servir de apoyo al resto de operadores jurídicos y activan los apoyos. Y como ya no queda más tiempo, pues yo me quedaría aquí y bueno, y si luego hay alguna pregunta, pues como vamos a tener tiempo, pues podríamos verlo. Voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias, Inés. Daniel, no sé si puedes estar por ahí. Vale, perfecto. Hola, muy buenas. Si podéis también pasar lo de presentar. Sí, un momentito. Mientras me lo ponéis, aprovecho para agradecer a Aja la gentil invitación, poniéndolo, a ver. ¿Se ve ya bien? ¿Se ve, verdad? Sí, sí, se ve bien. El agradecimiento a Aja por esta gentil invitación, Aja, entidad de la que soy miembro, porque todavía soy, bueno, no sé si soy joven, abogado creo que sí, pero no joven, creo que cada vez menos, pero antes de entrar, he entrado al Colegio de Abogados para comprobar que sigo estando de alta, por lo tanto sigo estando de alta en Aja, por lo tanto me encuentro aquí un poco como en casa, no, en casa. Agradecer a Aja la invitación, a su presidente, a Pilar, a Ángel por esta gentil invitación y como veis en la pantalla, pues mi idea es hablar brevemente de esta reforma constitucional del artículo 49 y como digo ahí hacia la primera reforma constitucional de nuestra Constitución. Quería comentaros un poco, aunque todos lo hemos estudiado sobre reforma constitucional, un poco del marco histórico, del marco legal y algunas curiosidades que me parecieron interesantes cuando estudié esto hace ya unos cuantos años, desgraciadamente para mí muchos años ya. Bien sabéis que nuestra Constitución es una Constitución de la que no es una Constitución de intangibilidades. Tiene un título que regula la reforma constitucional al final de la nuestra, al 66 al 69, y es una legislación pues bastante escasa, como es escasa la legislación en el reglamento del Congreso de los Diputados y el Senado sobre la reforma constitucional. Lo que sí podemos decir es lo que nos ha hecho la doctrina, ¿no? Lo primero, que no es una constitución de inmutabilidades, no hay, como otras constituciones, ningún ámbito que esté vedado a la reforma constitucional. Bien sabéis que la ley fundamental de Alemania sí prohíbe las reformas que vayan en contra de los principios reguladores de la misma. Aquí tengo que traer al profesor de Otto, que decía que sí había límites implícitos a la reforma, y decía de Otto que una reforma constitucional que cambiase, eliminase el principio democrático no sería una reforma constitucional, sería una ruptura constitucional, ¿no? Ese poder constituyente, de hecho, ese poder constituyente originario, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que ese es quizás el único límite a nuestra Constitución, que es la eliminación del principio democrático, y también, como bien sabemos, es una Constitución que habla de la reforma formal. Por lo tanto, son ilegales, inconstitucionales, aquellas reformas implícitas. Como bien sabéis, hay otros ordenamientos jurídicos en lo que es posible la reforma implícita, es decir, una ley que se apruebe con una mayoría que permitiría reformar la Constitución, automáticamente se entiende que ha reformado la Constitución. En nuestro sistema, pues bien sabéis que esto no existe. Y también, como bien conocemos, hay dos procedimientos, un ordinario, que es el procedimiento estándar, bien sabéis, 3/5 de cada cámara, si no hay acuerdo, se crea una comisión paritaria en la que se hace un nuevo texto y entonces se debería aprobar por mayoría del Senado y la mayoría de los textos del Congreso y posteriormente, y aquí de manera potestativa,
un referéndum de ratificación que podrían pedir el 10% de los senadores o de diputados, o el 10% de cualquier cámara. Este es el procedimiento que se ha seguido en 2 ocasiones. Y luego hay un procedimiento agravado o procedimiento especial, que algunos autores han dicho que esto realmente más que un procedimiento de reforma, es un procedimiento de imposibilitar la reforma, que es el procedimiento agravado, que ocurre cuando la reforma de la Constitución es total o parcial, se afecta al título preliminar, al capítulo 2, la sección primera, al título primero o al título segundo. Sabéis que es un procedimiento pues, en 2 fases, una fase de principio de reforma, la fase de reforma. Cada una de las fases tiene que ser aprobada por 2/3 de las 2 cámaras y además entre el principio y la reforma tiene que haber una disolución de las cámaras y posteriormente un referéndum obligatorio. Veis que es un procedimiento tremendamente complicado, bien lo sabemos, no se ha usado y realmente pues sería un procedimiento prácticamente de intangibilidad de la Constitución en aquellos aspectos. La doctrina lo ha comentado y aquí os recomiendo, si tenéis la oportunidad, de que echéis un vistazo al libro de Ignacio Dotto, El sistema de fuentes, un libro un poco antiguo, pero que realmente es muy interesante en cuanto al dogmatismo que Dotto daba en estos temas de reforma constitucional, que a veces pues, se han pasado muy por encima. En nuestra historia constitucional hay 2 reformas, la del artículo 13, que bien sabéis que es la inclusión del inciso y pasivo, y el artículo 135, que fue la consagración del principio de estabilidad en el año 2011. Os paso aquí dos curiosidades, ¿no? Que son las capturas del BOE de las reformas. Cuando se reformó la primera vez la Constitución española había dudas formales. En el BOE aparece, como veis ahí, como reforma del artículo. Hubo algunos autores y algunos juristas que pensaban que iba a ser una ley de reforma, como hay en otras jurisdicciones, muy cercanas a nuestro sistema jurídico, ¿no? Pero ahí veis bien que es una reforma del artículo y en la del 2011, en el BOE, aparece como Jefatura de Estado, Constitución Española, reforma, ¿no? Veis la curiosidad de cómo se encuentra y si tenéis curiosidad, que yo había parecido muy interesante, pues echarle un vistazo a cómo ha ido cambiando el BOE desde el 92 hasta ahora y también echarle un vistazo a la reforma del 135, que es una reforma que tiene mucha más miga de la que creemos, ¿no? Incluso si tenéis la ocasión, pues echar un vistazo a los comentarios que se hicieron de la Constitución Española por su 25 aniversario que realizó el BOE, que son muy interesantes y tienen una gran profundidad sobre el régimen de la reforma constitucional y también sobre estas 2 reformas que son las que tenemos. Lo que decía al principio es hacia la primera reforma social. ¿Y por qué este comentario? La primera reforma, la del año 92, es una reforma política, es una reforma que amplía el derecho de sufragio diciendo y pasivo. Y la reforma del 2011 es la que se llama la reforma económica, ¿no? Bien sabemos lo que ocurrió en esos años en nuestro país y fue esa reforma de consagración de ese principio de estabilidad con la posterior ley orgánica que viene regulada la propia reforma, que por presiones comunitarias y son presiones por todo conocidas se puede hacer una reforma que, por cierto, fue por procedimiento de urgencia y de lectura única. Y ya como de curiosidad, en el caso de la reforma de 135, como os he dicho y habéis visto antes, hay un referéndum potestativo, ¿no? Que hay 15 días para poder realizarse este referéndum. Pues en el BOE se publicó la reforma a los 15 días de pasar el plazo, justo cuando vencía el plazo, pero no se publicó en el Diario Oficial de las Cortes hasta el día siguiente, para que veáis la premura con la que trabajábamos en aquellos momentos en el que se publicó en BOE justo el día que finaba el plazo para poder realizarse el referéndum y no le dio tiempo ni siquiera al Boletín Oficial de las Cortes a poder hacer esta publicación. Y en lo que ya más nos interesa, que es en la reforma del artículo 49, que es el marco de cabecera del derecho de la discapacidad. Aquí os hablo voy a hablar un poco del marco actual y, como digo, entre paréntesis, el futuro, si es que así lo vemos, de la reforma constitucional en este artículo. El texto actual lo veis en pantalla, es un texto corto, pero un texto potente, ¿no? Que dice que los poderes públicos realizarán una política de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que ese título otorga a todos los ciudadanos. Cuando hablamos de este artículo, pues tenemos que valorarlo y contextualizarlo en el tiempo en el que el mismo se publicó. Hablamos obviamente, de finales de los 70, principios de los 80, ¿no?
entendemos y valoramos como que era un artículo innovador. Innovador en el sentido de que prácticamente muy pocas constituciones modernas hablan de la realidad de la discapacidad. Quizás el ejemplo más cercano es la Constitución portuguesa, que sí habla de los deficientes. Aunque agradecemos y nos felicitamos de que ya se hablase de los deficientes, de los disminuidos, la Constitución nuestra, sí tenemos que decir que terminológicamente ya se encontraba desfasado. Quizás el tema disminuido es lo que más choca en este artículo y debemos entender que el legislador, perdón, el constituyente, no se encontró muy fino al usar el término disminuidos, ¿no? Hablamos de que 3 años después la ley del 82 hablaba ya del minusválido, que es una terminología bastante más adecuada, no la actualmente utilizada, pero sí más adecuada. Por lo tanto, sí podemos decir que la misma ya nació pues, un poquitín obsoleta y terminológicamente inadecuada. También debemos decir que este artículo pues, consagraba un enfoque superado de la discapacidad, ¿no? Ese modelo médico rehabilitador, ese modelo de la que la persona debe ser tratada, prevenida, de que debe hacerse algo para cambiar a la persona con discapacidad, para normalizarla, para rehabilitarla, no reconociendo que la persona con discapacidad es un derecho, es una persona, es un ente digno, que tiene derechos y deberes y por tanto que se encuentra como tal, ¿no? Todavía pivota sobre esa idea de que la persona con discapacidad debe ser curada, modificada o rehabilitada. No obstante, a pesar de estos comentarios del artículo, sí debemos decir que es un artículo que ha sido profusamente citado en nuestra jurisprudencia constitucional. Si tenéis ocasión de hacer la búsqueda jurisprudencial, se ha citado mucho, muy bien, y realmente ha sido la piedra de clave y sobre la que está construyendo el denominado derecho de la discapacidad, que es una especialidad de la que se está empezando a hablar y de la que yo defiendo que tiene autonomía científica y los caracteres propios para poder tener esa autonomía como derecho propio, ¿no? Y ese artículo, esta existencia del artículo, pues es un elemento clave para poder desarrollar del mismo. Y también deciros, como es obvio, que este artículo hoy en día no puede ser interpretado exclusivamente con su literalidad. Debe ser interpretado a la luz de la jurisprudencia y sobre todo los tratados internacionales. Muy sustancialmente, la Convención Internacional de la ONU sobre la persona con discapacidad de 2006, firmada y ratificada por España, de la que han hablado antes mis predecesores, y que realmente es la piedra de clave actual del sistema jurídico, del derecho jurídico en cuanto al derecho de la discapacidad. Este artículo, como hemos dicho, su valoración no puede ser negativa, pero sí tenemos que defender que debe ser reformado. Y esta necesidad de reforma no es una necesidad recientemente detectada, es una necesidad que el sector de la discapacidad llevamos comentándola pues muchos años. Ya en 2004 se planteaba la necesidad de su reforma y ya en 2005 hubo pues intentonas, incluso hubo algún presidente de gobierno que se comprometió a reformar la Constitución. Lo primero y lo que más gente comenta es que es necesario adaptar la terminología, eliminar el término disminuido y aceptar y recabar el término persona con discapacidad. Por supuesto que la adaptación terminológica es muy importante y es un elemento que a la persona con discapacidad nos repugne, nos chirría, que aparezca la palabra disminuido, pero va más allá de la mera reforma terminológica, que por sí ya tiene un gran calado, va más allá. Lo primero debe ser adecuar la normativa a los tratados internacionales, principalmente a la Convención Internacional de la ONU y a todo el marco que con esta legislación tenemos. Y por supuesto, y creo que más importante es el cambio de modelo médico rehabilitador al modelo de derechos humanos, ¿no? Plantear, como han dicho mis predecesores, que esto no es exclusivamente una cuestión de rehabilitación, sino de derechos, de preferencias y de libertad de las personas con discapacidad. Y como tal, hay actualmente vivo una reforma constitucional que os voy a plantear brevemente, ¿no? Es una reforma que, como podéis entender, tiene trabajos previos, bastante previos. Ya en la 12ª legislatura, la Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados pudo consensuar un texto de reforma constitucional que se envió a la aquel momento vicepresidenta de gobierno y se realizaron pues, en el ámbito del CEP pues, un seminario tremendamente interesante para poder hacer una buena labor de reforma constitucional. Obviamente este seminario pues, fue precedido de comparecencias, de labores de trabajo y se cristalizó un primer borrador de reforma constitucional. Ese borrador, previamente, con algunos cambios menores, se convirtió en anteproyecto de reforma constitucional tras el acuerdo del Consejo Ministro del 7 de diciembre de 2018. Tras este acuerdo se emitió, como es más preceptivo, pues un dictamen del Consejo de Estado
el 28 de febrero de 2019, un dictamen del Consejo de Estado que mucha gente habla de él y poca gente ha leído, porque no es un dictamen crítico con la reforma, es un dictamen que plantea algunas mejorías del texto. Obviamente el Consejo de Estado, como alto órgano consultivo, pues hizo esta labor, una gran labor jurídica, aunque también quizás debemos de reconocer que el Consejo de Estado no hizo el dictamen más fino de su historia y quizás pecó de un cierto conservadurismo y de un cierto, pues casi miedo reverencial a la doctrina, a la obra de nuestro constituyente. A partir de ese dictamen del Consejo de Estado y aceptando varias de sus conclusiones, se procedió a la aprobación de un proyecto de reforma constitucional ya de 11 de mayo de 2021 y actualmente pues, se encuentra en fase de enmiendas en la Comisión Constitucional tras una votación negativa de una enmienda de la totalidad que fue el 30 de septiembre del año pasado, ¿no? Por lo tanto, actualmente se encuentra en fase de enmiendas, que sabéis que es una fase que se puede prorrogar pues, prácticamente sin medida. Un segundo. Uy. Aquí, lo que quería enseñaros. Este es el actual proyecto de reforma. Este proyecto de reforma lo primero que garantiza es, obviamente, el reconocimiento de la titularidad de los derechos y deberes de las personas con discapacidad, la condición de igualdad, libertad real y efectiva. Y para mi punto, el punto más importante son los siguientes, ¿no? El punto 2, en el que se cristaliza este paso del criterio del modelo médico rehabilitador al modelo de libertad, al modelo de derechos humanos. Ahí lo veis, ¿no? Cómo se garantiza la plena autonomía personal, la inclusión social, qué diferente a eso de la rehabilitación y al tratamiento. También viene recogido, y esto es prácticamente novedad a nivel internacional, el reconocimiento de la especial protección a las mujeres y niñas con discapacidad. También se viene a cristalizar, y aquí con la remisión a la ley, a la participación de la sociedad civil, en este punto en el apartado 2. Y como veis, pues se cristaliza este elemento de protección y de adaptación a los tratados internacionales. Habéis podido quizás escuchar en los medios de comunicación, incluso en el debate parlamentario, el miedo al grupo parlamentario a que esta apertura de la reforma constitucional pueda suponer otros cambios. Este es un miedo que entendemos que es irracional. Como bien sabéis, el quórum necesario para la aprobación es un quórum muy reforzado, por lo tanto, es imposible meter, como diría un clásico de Matute, ninguna reforma que no sea la que ya se encuentra previamente consolidada. Es más, el sector social de la discapacidad entiende que reformar el 49 es básico, pero como decía previamente, vamos a hacer una reforma social. Entendemos que es necesario reformar la Constitución más amplio, que simplemente el artículo 49. Quizás un cambio de lugar de organización de la Constitución, quizás moverlo de un principio rector a otras partes de la Constitución más dogmáticas, ¿no? ¿Y por qué esta reforma? Y aquí tengo que reconocer lo que siempre se ha hecho. La Constitución es un programa social y tenemos que cambiar el programa social de las personas con discapacidad en nuestra Constitución. Tenemos que cambiar este programa social de que nos consideren disminuidos a que nos consideren personas con discapacidad y hay que cambiar el programa social de que se entienda que debemos ser sujetos de rehabilitación a que se los considere como sujetos dignos y sujetos de imputación de derechos y obligaciones, de derechos y deberes, ¿no? Por lo tanto, esta petición amplia de modificación de la Constitución. Y sin más, creo que no me he extendido más del tiempo que me han pasado. Muchísimas gracias a todos y a todas y quedo a vuestras preguntas o sugerencias. Muy buenas tardes. Disculpadnos un poquito por el tiempo porque es que tenemos ahora una sesión, bueno, el Congreso continúa con la sesión de Derecho Laboral. Simplemente, a modo de, tal vez de pregunta, que estamos viendo aquí por parte de los asistentes, respecto a, bueno, también es de tema de actualidad respecto a lo que está sucediendo en Ucrania, si se pueden prever solicitudes de asilo y refugio para personas que se puedan encontrar en situaciones de eso, de estar discapacitados o tener algún tipo de minusvalía. Pensemos también en menores, en niños que se puedan encontrar en una situación de este tipo parecida, que si les consta y cómo se puede proceder en este caso. Pues si respondo yo, por ejemplo, Inés. Bueno, lo primero que hay que decir es que hay una obligación especialmente protegida
por parte del Estado español de proteger a los refugiados que tienen características de personas con discapacidad. Dentro de las obligaciones internacionales al Estado español se encuentra la protección a los refugiados y especialmente a aquellos que tienen alguna condición de exclusión, como la de persona con discapacidad. Por lo tanto, hay que recordar esta obligación del Estado español, ¿no? A nuestro conocimiento ha ocurrido y constantemente, siempre que ha habido algún caso de refugiados, de traslados internacionales de personas, ocurre que hay el de personas con discapacidad. No obstante, es una reivindicación, ocurre mucho menos que el de otras personas porque realmente las personas con discapacidad suelen ser las últimas en ser evacuadas y tienen la capacidad de poder refugiarse. Por lo tanto, es un recordatorio al Estado español y a la comunidad internacional que tienen que defender a la persona con discapacidad de manera especialmente protegida, y en estos casos la práctica es que es muy bajo el número de refugiados que llegan, en parte porque no salen de sus países, no son capaces de ser evacuados. Nosotros, como sociedad civil de discapacidad organizada, hemos reivindicado esto, el ministerio correspondiente lo sabe y hemos dado pues todo nuestro apoyo a que así sea. Y otro elemento ya de recordatorio es que hay muchos elementos de protección al refugiado que no son accesibles a las personas con discapacidad física, porque por las barreras físicas y seguramente dinero que mejor por las barreras cognitivas, la dificultad de poder acceder a la salud de refugiados por la dificultad cognitiva de la misma, ¿no? Por lo tanto, quizás este recordatorio casi más al legislador y al Estado de que cumpla con sus obligaciones y de que facilite a las personas con discapacidad este ejercicio. Y estamos, pues, como sociedad civil organizada, pues ojo a visor y reclamándolo. Pero sí, llegarán como siempre han llegado y cada vez que llegue un caso, que van a llegar y que están llegando, pues ahí tendrán nuestro apoyo, nuestro seguimiento y esta labor especialmente complicada, que es la de que muchas personas no vienen porque no pueden. Simplemente añadir a lo que ha dicho Daniel, nosotros hemos tenido contacto con la entidad de plena inclusión, la homóloga en Ucrania, y hemos tenido una conversación con ellos y lo que nos han expresado precisamente es lo que estaba comentando Daniel. Allí hay muchas personas con discapacidad institucionalizadas y lo que están preocupados es que en esas evacuaciones que se hagan precisamente se abandone a esas personas y se queden atrás en las instituciones. Bueno, pues en esa prisa por salir del país, nosotros hemos abierto una campaña precisamente para recaudar dinero para enviar a la entidad que está allí atendiendo a personas con discapacidad intelectual, pero bueno, que la situación es, lo que nos transmitieron es que la situación es muy grave y muy desesperanzadora. Bueno, tanto a Fernando como a Daniel como a Inés quiero daros las gracias por formar parte de esta primera sesión. Disculpad un poco la tardanza que entre una cosa y otra se nos ha ido un pelín el tiempo. A todos los asistentes, deciros que el Congreso continúa. Tenemos justo ahora a las 7 una sesión donde vamos a hablar sobre las novedades más importantes que están sucediendo sobre la reforma laboral. Y nada, animaros, os hemos dejado en el chat el enlace para poder conectaros a la próxima sesión. Y Fernando, a Daniel y Inés, os voy a dar un último turno de palabra para que despidáis esta ponencia. Por supuesto, quiero daros las gracias en nombre de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid y del Colegio el haber participado esta tarde hoy con nosotros y esperamos poder contar con vosotros en próximas ocasiones. Bien, comienzo yo quizás por seguir el orden de la... Sí, una de intervención, sí, Fernando. El mensaje al final es el del principio, la tranquilidad de que tenemos una gran ley, una ley de la que podemos presumir, estamos hablando de esa prioridad, ¿no? Estos serán los últimos y no queremos ni siquiera que sean los primeros, sino que sean como todos, ¿no? Y esta ley estipaba derechos. Nuestra tradicional visión economicista y biológica, médica, es la que se acaba y claro, nos llama la atención al contraste. Pero en cuanto mi experiencia es que se explica, pues hay una obsesión y a veces hasta el fervor de los conversos. Es decir, hemos caído una cuenta de lo mal que estaba el abordaje jurídico y ahora es un abordaje inclusivo, es un abordaje de dignidad, es un abordaje de normalidad. Y ya digo que lo que en octubre era así un pánico, pues ya vamos remitiendo y pronto, estoy muy contento en esto, pronto llegará a calar la grandeza de esta ley. Daniel. Ya estoy iniciado. Pues nada, mi comentario simplemente sobre la reforma constitucional, que consigamos
reformarla, que seamos ambiciosos, que no tengamos miedo a la reforma y también pues que nos pongamos ese pin, ¿no?, de haber tenido una constitución pionera en su tiempo, una constitución que no hay muchas que tengan la reforma, la legislación de las personas con discapacidad, y que sigamos avanzando para ser quizás seguir siendo punteros, ¿no? Y así me escucha alguien del Grupo Parlamentario Popular, del Grupo Parlamentario Vox, que votaron en contra de una enmienda de totalidad a la reforma constitucional, que sepan bien que no es posible que el dictamen de Matute una reforma, porque el título 10 pues tiene muchas cláusulas de salvaguarda, esos quórums cualificados e incluso el referéndum potestativo. Por lo tanto, que no tengan miedo a la reforma y que recuerden que hace 3 legislaturas, en la 13ª, ellos votaron a favor de poder modificarla. Inés. Bueno, yo para despedirme quiero dar las gracias, porque no lo dije al principio con todo de la prisa, al Colegio de Abogados de Madrid y a AJA por dedicar tiempo al tema de la discapacidad. Para nosotros, yo creo que para los 3 es especialmente importante, y simplemente decir que el artículo 7 bis es una herramienta, creo que puede ser muy útil para todos los abogados y abogadas, y simplemente espero que haber aportado información que pueda ser de utilidad y animar a que las utilicen. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los 3. Nos vemos en la siguiente sesión y muchísimas gracias a todos los asistentes por estar esta tarde con nosotros. Muy buenas tardes.